En 1993, Disney cruzaría una línea que nunca habría pensado pasar, porque ¿quién podría imaginar que crear una película de terror mezclando Halloween y Navidad, hecha completamente por stop motion y creada por uno de los directores con los que más disputas ha tenido la compañía durante su historia, acabaría convirtiéndose en un completo clásico? Y es que la historia detrás de la producción de Pesadilla antes de Navidad se convirtió en una verdadera historia de miedo, sobre todo para su director Tim Burton, porque espera, fue el director, ¿verdad? O al menos así es como lo promociona Disney en cada uno de sus carteles. Bueno, esto es una historia algo complicada, y es que ahora todos conocemos a Tim Burton como un director consolidado que ha creado grandes clásicos como Beetlejuice o Batman de Michael Keaton, pero antes de todo este éxito su carrera comenzaría en Disney, donde trabajando como un pequeño animador participaría en películas como Todd y Toby o Los Muppets. Esto le permitiría ir evolucionando como artista, hasta que en 1982 crearía Vincent, su primer cortometraje basado en un poema que él mismo había escrito, donde utilizando stop motion como técnica de animación le abriría las puertas a una nueva idea. Y es que Vincent no fue el único poema que escribiría, porque una noche en la que Burton se encontraba con una fiebre muy alta, comenzaría a aparecer una pequeña historia dentro de su cabeza, que cambiaría por completo el relato de la Navidad, donde mezclándolo con Halloween se nos presentaría a Jack Skellington, un personaje cuyo objetivo es traer la felicidad a su pueblo lleno de muerte y monstruos. Esta idea nacida de su subconsciente le pareció fascinante, por lo que ahora su objetivo era hacerla realidad. Es que en un primer momento no iba a ser concebida como una película, sino que sería simplemente un especial navideño de una media hora de duración. Para que se entienda, la idea original de Burton era crear algo parecido a la Grinch, que nacido de un poema utilizaría la Navidad para contar una pequeña historia animada. Y es que al encontrarse trabajando en Disney vio una oportunidad de oro, por lo que prepararía todos los conceptos y modelos de sus personajes para presentárselos a la compañía. Aquí se centraría en hablar de Jack y cómo la historia se desarrolla a través de su relación amorosa con Sally, que en un primer momento no aparecía en el poema que escribió, pero había que ser realistas. En ese momento Burton era un simple trabajador de la compañía reina de la animación, así que a pesar de tener una gran idea, probablemente fuese descartada, así que tomaría una decisión que marcaría por completo el rumbo de esta película, y es que para llegar a los altos cargos de Disney eran necesarios contactos, por lo que Burton contactaría a Henry Selick, uno de los animadores veteranos de la compañía, para lograr su objetivo, pero las cosas no salieron como se planearon. Y es que en los 80 Burton sería expulsado de Disney después del desastroso corto de Frankenweenie, donde le dirían que había gastado demasiados recursos en un corto que no era apto para niños al considerarlo demasiado oscuro para su público. Pero a pesar de estar en su punto más bajo, el director crearía las películas que le catapultarían al completo éxito, donde ya en los 90 la idea de Pesadilla antes de Navidad volvía a aparecer en su cabeza. Pero es que tenemos un problema, porque los derechos de la historia ya formaban parte de Disney, por lo que le ataban a un contrato obligado si quería crear la película que él mismo había escrito años atrás. Pero el deseo de traer a la vida a Jack Skellington era mayor que su odio a Disney, así que comenzarían los primeros acuerdos para crear la película de forma conjunta. Ya os podéis imaginar que la producción de la cinta fue un auténtico infierno, donde las disputas entre el director y la compañía empezarían desde un primer momento. Y es que en un inicio se quería hacer una película completamente en 2D, que seguiría la dinámica de sus últimos grandes éxitos como La Sirenita o La Bella y la Bestia, pero Burton se negaría rotundamente a esto, quería que fuese una película stop motion, así que con la gran reputación que había obtenido a lo largo de los años, le aceptaron la petición. Y es que mira que fue complicado iniciar la producción de la película, donde Burton tuvo hasta que ceder y compartir su historia con la empresa que le había echado sin ningún miramiento. Pues no te lo pierdas, porque al final tenía tantos proyectos en activo que decidiría que no iba a dirigir la cinta y le cedería el puesto a su viejo amigo Henry Selick. Yo sinceramente no entiendo muy bien esta decisión, después de tanto luchar finalmente decides no dirigirla. Pero bueno, la producción comenzó y se toparon con otro problema, no existía ningún tipo de guión, es decir, sí que sabían de qué iba a tratar la película, porque se iba a basar en el poema que había creado Burton, pero no había ninguna historia clara desde la que comenzar. Aquí ocurriría algo muy curioso, y es que empezarían directamente a crear las canciones antes de escribir siquiera la propia historia. Este fue un trabajo bastante complicado, porque se tenía que componer la música en base a simples descripciones sobre las escenas que Burton describía vagamente. Esto generó de nuevo varios enfrentamientos con el equipo, porque se quejaban de que la película estaba llena de canciones que no permitirían contar ninguna historia, pero finalmente se reduciría el número a 10, donde empezarían por fin la fase de crear el guión. Y es que vamos a ordenar un poco lo que tenemos hasta ahora, un poema que escribió Burton mientras estaba delirando por la fiebre y 10 canciones que habían compuesto sin un hilo conductor entre ellas. El objetivo, aunque no estaba del todo claro, se basaría en crear los fragmentos que existían entre las canciones para poder tener una historia más o menos consistente, donde junto al equipo de los guiones
motores gráficos empezarían a crear los conceptos de los habitantes de la ciudad de Halloween a través de los diseños más macabros y desagradables posibles para poder conectar con su mundo, pero lo más importante sería la aparición de Sally, donde empezaría a formarse la relación que existía entre ella y Jack. Pero oye, no todo iba a ser un completo desastre, porque el proceso de animación de la película fue maravilloso, y es que ya conocemos las dificultades que presenta crear una película basada únicamente en el stop motion. Por esto mismo, el equipo se encontraría formado por más de 120 trabajadores, que con alrededor de 200 escenarios de todas las escenas de la cinta, y aún más figuras de los personajes, tendrían que fotografiar cada uno de los movimientos para conseguir escenas fluidas. Para que se hagáis una idea de todo el trabajo que había detrás de esto, se necesitaban aproximadamente 24 movimientos para cada segundo de la película, donde cada personaje contaba con una gran variedad de expresiones, y es que solo Jack tenía como 400 cabezas diferentes para darle esa gran personalidad que lo acompaña. Y es que es verdad que Jack fue complicado de hacer, con tantos rasgos diferentes, pero es que Sally lo fue aún más, porque tú la ves muy bien en la película, pero al tener el pelo tan largo era necesario tener muchísimo cuidado para no romperlo al cambiarla de posición. Aquí el equipo, para intercambiar las expresiones de su cara, decidiría hacer algo distinto a la de Jack, así que en vez de utilizar cabezas intercambiables, se le cambiaría únicamente la cara utilizando distintas máscaras para evitar que se rompiesen las figuras. Pero si queremos hablar de personajes complicados, tenemos que meter a Oogie Boogie, que basado en la clásica historia del hombre del saco, sería un infierno animarlo en stop motion. El objetivo era que el saco que vestía se moviese de la forma más natural posible, como si miles de bichos estuviesen moviéndose dentro de él, dándole ese aspecto tan aterrador que vemos en el corte final. Ya para este punto, la película se encontraba bastante avanzada, tenían el guión de su historia, los modelos de sus personajes, incluso las canciones, pero aparecería un nuevo problema, y es que era un proyecto demasiado ambicioso para solamente los 18 millones de dólares que Disney le había dado del presupuesto, así que después de un año de trabajo, el equipo tuvo que tomar una decisión arriesgada. Cogerían los principales bocetos de la película para enseñárselos a los ejecutivos de Disney, y elegirían las partes de la cinta que tendrían que ser eliminadas para llegar al presupuesto, pero la suerte por fin se puso de su lado, y a la compañía le encantó el trabajo que estaban haciendo, así que les darían otros 6 millones para terminar la película. Y es que la cinta ya estaba a punto de terminarse, pero el director no le terminaba de convencer el final que había propuesto Barton, por lo que presentaría la idea de que en realidad el Dr. Finkelstein había estado todo ese tiempo dentro de Oogie Boogie, controlándolo como si fuese una marioneta. El día que llegó Barton al estudio y vio este final, se cogió tal enfado que daría una patada a la pared con tal fuerza que haría hasta un agujero. Después de esto quedó bastante claro de que ese final no iba a estar en la película, por lo que se quedaría el original propuesto por Barton. Ya después de 3 años de duro trabajo, por fin la producción había terminado, donde Disney, para conseguir más dinero, la titularía Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton, aprovechándose del éxito en taquilla que estaba consiguiendo durante esos años. Esto evidentemente enfadó a su verdadero director Henry Selick, que después de varios años dejándose la piel para crear su película, Tim Burton acabaría llevándose todo el crédito a pesar de haberse presentado únicamente 10 días en el estudio durante todo el desarrollo. Finalmente, la cinta se estrenaría en pleno Halloween del 93, donde a pesar de tener un fin de semana inicial bastante exitoso, la película no cuajó demasiado entre el público debido a ese tono tan diferente al que Disney les tenía acostumbrados, haciendo que antes de Navidad ya estuviese fuera de la cartelera. Y es que puede que te hayas quedado con ganas de una segunda parte, pero probablemente no sabías que existe un videojuego que sirve como secuela directa de la película. En este, Oogie Boogie regresaría como villano con el objetivo de adueñarse de la ciudad de Halloween y expandir sus dominios al resto de festividades, donde nosotros como Jack tendremos que enfrentarnos a él a través de los diferentes escenarios de la película. Y a pesar de ser algo repetitivo a medida que vamos avanzando, se agradece que exista este universo expandido fuera del formato original. Y esta sería la historia de Pesadilla antes de Navidad, donde Disney nos engañó a todos para hacernos creer que fue dirigida por Tim Burton y llevarse más dinero al bolsillo. Por eso mismo es nuestra labor darle visibilidad a Henry Selick, la verdaderamente maestra detrás de este clásico de Halloween.